Estimados oyentes, les habla Don B. Hoy vamos a comentar la situación de Israel. Después de un frágil tratado de paz promovido por Donald Trump, presidente americano, la guerra total Israel-Hamás sigue en paz, descansa. Solo hay alguna escaramuza. Pero, ¿cómo comenzó el desastre? Se pregunta mucha gente. Pues muy bien, esta última guerra entre dos pueblos condenados a entenderse comenzó un 7 de octubre, en pleno concierto por la paz que celebraban los israelitas en un parque abierto a todo el mundo, a quienes quisieran asistir. De repente se destruyó la paz. Un ataque por sorpresa de Hamás desde el aire. Parapentes motorizados armados rompieron la música y sin piedad ametrallaban a la multitud desarmada que presenciaba el espectáculo. Finalmente descendieron a tierra y sin piedad hicieron fuego sobre contra todo lo que se movía. Fueron de un lado para otro persiguiendo a quienes intentaban escapar, fueran hombres, mujer o niño. Muchos reducidos y amarrados para que no huyeran o se escondieran, y movilizados rápidamente como rehenes, previendo la inevitable respuesta del ejército de Israel. Cuando llegaron, solo quedaban huellas de criminal atentado. 1.200 asistentes asesinados, cientos de niños y adultos aterrados, escondidos entre la vegetación del parque, y más de 225 israelitas retenidos como rehenes. Este fue el principio esperado por los gazatíes. Jamás desapareció como si lo hubiera tragado la tierra. Algunos atacantes rezagados fueron abatidos por comandos en Cisjordania y en diversas áreas del conflicto. Al día siguiente comenzó la cacería. Desde Líbano disparaban sobre Gaza, gran error. La réplica del ejército arrasó con los puntos de donde le habían atacado y pasaron al Líbano para detener a miembros de Hamás que ofrecieron resistencia y fueron eliminados. Revisando viviendas que pertenecían a miembros de Hamás, descubrieron con asombro por qué habían desaparecido los atacantes. Analizando todos los inmuebles, se encontraron que terminaban en túneles subterráneos donde algunos desprevenidos fueron capturados, llegando a una conclusión: el por qué atacaban y se desaparecían. Esa fue la gran derrota de Hamás. Una vez descubiertos los túneles, corrían mayores riesgos para atacar y desaparecer. Primera etapa de la guerra no declarada entre Israel y Hamás. El factor sorpresa desapareció y las excavadoras del ejército de Israel buscaban la dirección hacia donde iban los túneles. Las sorpresas se sucedían. Tenían terminales en hospitales, colegios y hasta en centros de acogida y campamentos de refugiados. Prácticamente en todos los edificios del norte y sur de Gaza. Increíble las estructuras donde escondían rehenes, armas, misiles, y hasta sus propios inmuebles estaban afectados por esa comunicación interna. Los tanques y la aviación israelí comenzaron a derribar sistemáticamente todas las edificaciones. Los ataques comenzaron de norte a sur, y así fue. Simultáneamente el ejército enviaba avisos adversos y advertencias a las
pobladores de los edificios de la zona afectada que iban a derribar los bombardeos, asegurándose de que no quedaba nadie de ellos. Y a la hora indicada eran destruidos los edificios, cargados y cegados los túneles. Así continuaron día tras día. Las protestas de los gazatíes encontraron un inesperado, vamos a decir, apoyo de los gobiernos de la Comunidad Europea y entre los palestinos, el pueblo errante. Desde hace un montón de años buscaban su país sin encontrarlo. Pedro Sánchez, presidente español, inició la campaña de apoyo a Palestina, que se sumaron a España, Irlanda, Eslovenia, Francia, Luxemburgo y Malta. Anteriormente ya les apoyaban Suecia, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía. Total, que las Naciones Unidas no lograron es decir, los votos para vamos a decir, castigo a la actitud de guerra de Israel contra los gazatíes y Hamas. Lo únicamente logrado fueron multitudinarias manifestaciones de palestinos en muchas grandes capitales de Europa y Latinoamérica y en algunos países árabes. Lamentablemente, los palestinos siguen sin tener un Estado porque nunca iniciaron e hicieron uso de sus derechos. La intervención del presidente Trump de Estados Unidos reunió en Egipto a los miembros de Hamas, los representantes de Gaza e israelíes para buscar un acuerdo de paz que se firmó entre las partes, comprometiéndose ambos al intercambio de rehenes vivos y los cadáveres de los muertos para darle sepultura en su país y con los ritos tradicionales. Ese punto era válido para ambos protagonistas. El alto al fuego se ha venido cumpliendo con cortes y algunas dificultades. Los de Hamas se equivocaron enviando un palestino muerto por un israelí. Tras una petición de prórroga, les autorizaron para que buscaran la entrega de los cuerpos israelíes que aún estaban buscando. Afortunadamente para los niños, han recibido provisiones y productos básicos para alimentación y se están almacenando en depósitos supervisados por soldados americanos, israelíes y Hamas. Así se fortalece el acuerdo de paz y todos tienen responsabilidades a la protección de alimentos. Antes de regresar o de rasgarse las vestiduras por el pueblo palestino, tenemos que ir a la historia de ese pueblo nómada. Egipto les permitió instalarse en su país, donde había cómo vivir. No se sabe cuánto tiempo estuvieron allí, pero un buen día desaparecieron. Ya habían pasado por Argelia sin resultado, por Sudán, Libia y Siria. También intentaron en Jordania y hasta en las tierras más disputadas, entre otras etnias, los territorios santos que reclamaban los israelíes. También Jerusalén, Nazaret, Hebrón y Cisjordania. Recorrieron todas esas tierras buscando el apoyo de las tribus que estaban sentadas y asentadas en el desierto o en las montañas, pero el grupo duro de los palestinos no se conformaba con desierto al este de Jordania, Líbano o Bagdad. Decidieron recorrer Líbano para seguir hacia un país otomano, Turquía, grande, desarrollado, con mucho territorio, del que las caravanas que lo habían recorrido hablaban maravillas, y la inmensa peregrinación palestina se presentó a las puertas de un país con recursos para ayudarle, y así fue que les ayudaron.
Turquía los invitó a instalarse en los Montes Tauros para que estuvieran totalmente independientes al suroeste del país, haciendo frontera con Irak en el área. Había otras tribus que habían acampado cerca y aún permanecían por allá. Podían compartir territorio o elegir otras áreas. Los montes eran el paso de los comerciantes que venían de Oriente. Esta era la única referencia de los palestinos, que disfrutaron muchos años de la hospitalidad de los turcos y también habían alargado su área hacia la frontera del desierto de Irak. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos de la época, acabaron por distribuir a los palestinos hacia nuevos destinos. Los británicos habían ubicado a los, vamos a decir, israelitas en Tierra Santa, conjuntamente con los habitantes árabes de Gaza y campesinos en Jordania. Una convivencia con muchos problemas que aún hoy en el siglo XXI no se entienden. En aquella época de posguerra mundial, los británicos mantenían el control del protectorado que incluía todos los territorios palestinos. Allí los reubicaron en gran parte de lo que había y de lo que era su país, que nunca quisieron asentarse. Finalmente decidieron ofrecer a los descendientes de los filisteos, que siempre estuvieron allí y nunca se fueron, una gran porción del territorio. Tras los últimos acontecimientos y protestas, ¿qué ocurre con la Palestina? Que nadie los acepta. ¿Qué ocurre? Algunos de los países árabes podrían tenderle una mano y nada, o no la aceptan o prefieren otro estilo de vida. Pero les agradó más el protagonismo que el presidente español le dio, interviniendo en campañas anti-Israel, subvencionadas y participando en manifestaciones para favorecer las ideas políticas de la izquierda española. Quizás su espíritu aventurero les permite buscar el país ideal recorriendo mucho o recorriendo el mundo. Las cosas de España van de mal en peor. Encontramos al señor Sánchez pasando sus más dramáticos momentos al frente del gobierno. La UCO no da respiro, investigando a todo su entorno. Más miembros del gobierno están bajo investigación, expuestos a que algún juez los convierta en presuntos implicados. Para completar el desaguisado, Junts, el partido de Puigdemont, les retiró el apoyo al gobierno, lo que equivale a que una moción de censura le obligue a anticipar las elecciones. Mientras tanto, busca por todos los medios dañar al Partido Popular con manifestaciones masivas, incluidos la participación activa de los palestinos, por si llegan a adelantarse las elecciones. Los emigrantes sin control causan en España el mayor número de problemas sociales. La pasada semana, 4 magrebíes, 3 de ellos con orden de deportación, presuntamente violaron a una joven en Pamplona, en otro episodio de una manada de violadores. El fiscal general García Ortiz dimitió este lunes 24 del 11 tras ser declarado culpable por el Tribunal Supremo. Los 3 caballeros, Aldama, Coldo y Ábalos, podrían ser llamados en cualquier momento tras ser investigados para tener una información completa sobre las cosas de las que se acusan y varios asuntos más. El presidente, después de reírse del pueblo español contestando a lo que quería en el Congreso o en el Senado, vuelve a colocarse en el ojo del huracán, cada vez más cuestionado y con posibilidad de ser repreguntado en el Tribunal Especial para aclarar preguntas sin respuesta
y confirmar la veracidad de las mismas. Esperando que la paz persista entre judíos y palestinos, les habló Don B, pendiente de información sobre Ucrania y Venezuela. Si les agrada, suscríbanse y por favor, pulgar hacia arriba.